Reflexión que abre los cielos desde las 9 de la noche. Y finalice la semana en Reunión Raíces. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Colmundo, la radio que te acerca a la teoterapia. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020. Y les damos una cordial bienvenida a su espacio Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Hoy vamos a continuar con la franja Conversaciones desde la Educación Inicial a propósito de la contingencia. El lunes pasado, el pasado 8 de junio, iniciamos con este ciclo de programas hablando sobre la importancia de escuchar y acompañar a nuestros niños y niñas para favorecer el desarrollo emocional y afectivo, aprovechando los momentos cotidianos del día a día en familia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cómo acompañar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas en la cotidianidad del hogar. Para responder esta pregunta, que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho, dialogaremos con nuestra invitada sobre 3 aspectos fundamentales. Mucha atención, porque estos son: cómo aprovechar las actividades diarias en familia, escuchando atentamente las voces y preguntas que hacen naturalmente nuestros niños y niñas; reconocer y valorar el lugar de las familias, de los cuidadores, desde sus capacidades y saberes para acompañar el desarrollo y aprendizaje de los niños; descubrir cómo situaciones cotidianas muy sencillas se pueden transformar en experiencias maravillosas que potencian el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Qué tal si para iniciar los invitamos a escuchar opiniones de los niños y, por supuesto, para que estemos conectados con este podcast, que es el que nos marca el inicio de nuestro espacio? Hoy nos acompañan nuevamente nuestros invitados del programa anterior: Miguel Ángel, Iscay Santiago, Alejandro, María Fernanda, Ivana y Dana, con quienes continuamos conversando en nuestra franja de programas de la semana. Les damos la bienvenida a nuestros invitados e invitadas y vamos a iniciar conversando el día de hoy sobre lo que para ellos y ellas es el coronavirus. El coronavirus es como un virus de tos, pero más fuerte, que tiene ventaja más a ganarle a los humanos. Son 3 gérmenes que están en la calle buscando a humanos que infectar. Es un virus que mata a las personas. Es un virus que cambió todos estos días. Un virus que nos mantiene encerrados en la cuarentena para cuidarnos. Bueno, y cuando podamos volver a salir, ¿qué es lo que más les gustaría hacer? Me gustaría ir al colegio, verme con mis amigos, jugar muchas cosas, verme con Luis Martín, que es un amigo que tengo en mi colegio, muchas cosas. También salir y ver cómo ha cambiado el mundo. Ir a África como de desayuno. Y también ver a mis primos. Abrazar a mi profe. Estar con mis amigos y divertirme mucho tiempo, que no vuelva a pasar esto. Pues compartir con toda mi familia, ir a jugar con mis amigos, a contarnos chistes, ir al colegio a estudiar. También aprovechemos la oportunidad para contarles a quienes nos escuchan cómo se han sentido estando en casa sin poder salir. O sea, me gustaría volver a ver el mundo, porque esas flores y los pajaritos buscándonos, eso me encanta. Más o menos mal y más o menos bien. Quiero que podamos salgar y que pueda ir al colegio y acabar esas tareas en un día. Un poco triste porque no puedo ver a mis amigos y casi no puedo salir a divertirme, a ver el aire frío. Me gustaría
abrazar a personas, como a mis tíos, que no los puedo abrazar ni ver. Bien, pero a veces como si estuviera en una cárcel. Despidámonos contándole a la audiencia qué cosas han inventado o creado estos días que han estado en casa. He creado un helado, lo derretimos y le pusimos un tarro triangular. Y también hice un barco con una catapulta. Puros juguetes, he estado con ellos y les hago juguetes a mis papás y coloreo. Y también, y cocinar, ay, es muy chévere. Hay tareas que me dicen que haga dibujos y también que cree mi propio dibujo como yo quiera. Pues un cine pequeño en nuestro camarote y también como unos cositas en papel, cartas para mi familia. Nuevamente les agradecemos a nuestros importantes invitados por compartirnos sus historias, que son tan importantes para nosotros los adultos, y de esa manera poder entender lo que piensan y sienten nuestros niños y niñas en estos tiempos de contingencia. Ahí teníamos la voz de los protagonistas de Aprende en Casa, nuestros niños y nuestras niñas. Si bien para iniciar nuestro diálogo vamos a saludar a Mónica Lovera Zuluaga, ella es pedagoga infantil, es magíster en educación, además docente universitaria e investigadora. Es asesora de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito y además es la mamá de Miguel Ángel y Sebastián. Mónica, bienvenida a Aprende en Casa, muy buenos días. Buenos días, Martín. Pues agradezco mucho esta invitación que nos va a permitir conversar en torno a las inmensas posibilidades y oportunidades de interacción que podemos tener con los niños de cara a estas nuevas cotidianidades que estamos viviendo. Gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo. Quisiéramos iniciar consultando qué significa reivindicar los escenarios de escucha de los niños y las niñas al interior de nuestros hogares. Bueno, creo que nuestros invitados el día de hoy, Miguel Ángel, Dana, Santiago, Alejandra, Ivana, nos comparten efectivamente sus sentires y pensares frente a lo que están viviendo hoy en relación con el coronavirus, lo que ha implicado el confinamiento para ellos. Incluso resulta muy interesante la mirada apreciativa que tiene Dana del virus, al decirnos que el virus cambió todos estos días, que nos mantiene encerrados para cuidarnos, pero también nos comparten lo que añoran, lo que extrañan, encontrarse con sus amigos, pues claramente está en primer lugar, jugar, divertirse, y esto es fundamental en los primeros años, ¿no? Pero también nos hablan de la trascendencia y de esa relación que los niños y niñas como recién llegados establecen con el mundo, y entonces Miguel Ángel nos dice que quiere salir y ver cómo ha cambiado el mundo. Y es que definitivamente los niños siempre están expectantes a eso, ¿no? Son muy sensibles a los cambios, su mirada siempre es inquieta, curiosa, siempre va más allá, mientras que para nosotros los adultos quizás esos detalles pasan desapercibidos, hemos naturalizado nuestra mirada del mundo y por ello los niños y niñas nos dan la oportunidad de enrarecer la mirada, ¿no? Ver más allá de lo visible y es un gran regalo que ellos nos dan todos los días. Pasar esa mirada de la realidad por lo sensible y lo simple, sin decir que eso sea, digamos, frívolo, sino que finalmente está en eso simple, como ellos lo señalan, el volver a sentir el aire frío o el volver a encontrarse con los amigos donde ellos encuentran el sentido, ¿no? Entonces yo creo que aquí incluso la pregunta por cómo han inventado cosas, han creado cosas, es devolver el poder y reconocer la capacidad transformadora que tienen los niños y niñas. Quizás lo que tendríamos que preguntarnos de fondo es qué hubo en el marco de ese proceso al derretir un helado y ponerlo en un recipiente de forma triangular, el ver qué sucede, las preguntas que se hicieron, los adultos cómo lo acompañaron en ese ejercicio, porque quizás es ese proceso el que nos permite encontrarnos desde la exploración natural de los niños y las niñas, de sus indagaciones, y con eso digamos que quiero dar respuesta a esta pregunta tan profunda. Hace unos días precisamente Miguel Ángel, que es mi hijo de 6 años, me preguntaba por qué los peces no duermen, ¿no? Mientras miraba el acuario que tenemos en la sala,
y los niños se hacen preguntas como esas todo el tiempo, y algunas mucho más profundas, como cuándo nací, por qué nací, de dónde vine, en fin. Y en general a nosotros los adultos se nos van pasando de largo esas preguntas, dadas nuestras ocupaciones, a veces nos parecen insignificantes, entonces no le damos importancia, o si sabemos la respuesta se las decimos y digamos que nos liberamos a veces del compromiso que tenemos con ellos y con la posibilidad de sostener su curiosidad y sus procesos de pregunta y de construcción de hipótesis y teorías acerca del mundo. Entonces ahí hay una enorme posibilidad en lo cotidiano de potenciar el pensamiento crítico, de desarrollar la autonomía de los niños y las niñas, tanto afectiva como intelectual, y pues hoy más que nunca, dado el confinamiento que estamos viviendo y los tiempos ampliados de interacción que tenemos al interior de la familia, esos momentos se han venido atesorando con más fuerza, esos momentos de interacción, ¿no? Y entonces acá es importante preguntarnos cómo respondemos a las preguntas que permanentemente los niños y niñas nos hacen, cómo acompañamos sus exploraciones, qué tanto los estamos escuchando y los tenemos en cuenta, qué tipo de conversaciones tenemos con ellos. Eso es muy, muy importante. Mónica, me surge una duda. ¿Qué respuesta le dimos a Miguel Ángel cuando consultó y o preguntó por qué los peces no dormían? Sí, muy bien. Bueno, esa fue una exploración que duró bastante tiempo, incluso luego de que los peces, de la pregunta de los peces no dormían, hicimos observaciones permanentes de los peces en el acuario. Miguel Ángel iba encontrando ciertas particularidades y se fueron complejizando esas observaciones, entonces las preguntas fueron cambiando, empezó a poner el despertador a ciertas horas en la madrugada para poder ir a observar de nuevo los peces y ratificar si efectivamente estaban durmiendo o no, y seguían con sus ojos abiertos, pero empezó a darse cuenta que los peces quedaban un poco más quietos, ¿no? Que estaban un poco menos activos, y entonces allí la pregunta ya cambió. Y entonces digamos que aquí lo importante que me parece que hay que señalar es que efectivamente el acompañamiento que nosotros hagamos o la importancia que le demos a las preguntas que pueden parecer muy sencillas de entrada va a ser importante, porque vamos a potenciar esas ganas de aprender, esas ganas de comprender lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, sí, las preguntas van cambiando, las exploraciones también. Luego entonces la pregunta ya no era por qué no duermen, porque pues él empezó a asociar el que los peces se quedaran quietos con la posibilidad de que puede que estén descansando. Y entonces empezamos a hacer otro tipo de indagaciones. Ya la observación estuvo más centrada en la fisionomía del pez, en los ojos, se comparó sus ojos con los del pez, se dio cuenta que efectivamente los peces no tenían pestañas, no tenían párpados. Hicimos indagaciones en internet, que hoy el internet pues nos ofrece una amplia gama de información, y efectivamente nos encontramos que no solo los peces no tienen párpados, sino que hay otros animales que tampoco los tienen, como las serpientes, los insectos, y eso nos fue llevando a más preguntas, a más indagaciones, que podríamos quedarnos acá horas y horas contándoles un poco todo lo que surgió. Maravilloso, toda una experiencia en la que hay un gana-gana, ¿no? Porque también nos pone a nosotros en esa tarea de investigar. Quiero consultar, ¿cuál es el lugar de la familia en el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas? Precisamente conectándonos con ese gana-gana que tú señalas, es la posibilidad de, digamos, de podernos conectar con esas iniciativas y esa curiosidad de los niños y las niñas, y la posibilidad de reconocer cómo vamos jalando de ese ovillo en términos de tejido, que nace con una pregunta y que nosotros podemos ir jalando para tejer y tejer y tejer. Entonces lo primero que necesitamos entender es las inmensas posibilidades y oportunidades de desarrollo y aprendizaje que tenemos en casa. Creo que estamos en un momento histórico e inédito, y es que las familias estamos pasando mucho más tiempo con los niños y las niñas por el confinamiento, y hemos descubierto cosas que incluso antes podían pasar demasiado desapercibidas. Las preguntas que ellos se hacen, las formas de reaccionar. A veces creemos, no, pero yo no sabía que en mi caso que Miguel Ángel hacía este tipo de cosas. Y creo que esa posibilidad de acercarnos a conocer más esos procesos de desarrollo, esos procesos de exploración que tienen nuestros hijos y hijas, es una oportunidad valiosa.
para poder acompañar esos ejercicios de exploración. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la casa ya no es la sala de mi casa ya no es la sala, sino el espacio donde habita una gran caja de cartón en la que venía la lavadora que hace poco compramos, porque cambiamos de lavadora, y inmediatamente Miguel Ángel vio esa caja, dijo, la necesito, no nos dijo para qué. Y luego, en la mitad de la sala, estaba dispuesta esa caja, convirtiéndose en lo que fue una casa dentro de la casa, es decir, un espacio que él habitó, que está construyendo, que está llenando de sentido, porque es un espacio habitado de él y para él, un espacio para potenciar la construcción de su identidad, y lo va llenando de detalles y va llenándolo de objetos, pero además ha sido un espacio para él podernos invitar también. Entonces nos ha invitado a hacer picnic dentro de la caja, nos ha invitado a leer libros, a contar historias, porque él es un contador de historias, le encanta contar historias, o simplemente nos ha invitado a jugar, ¿sí? Y el sentirse anfitrión en esa casa dentro de la gran casa ha sido importante, y entonces esto nos habla del cuidado, de que él también nos puede cuidar. Y eso se aprende en casa también, ¿no? Y nos demuestra la apropiación que tiene de nuestras propias dinámicas relacionales, de las vivencias, de las historias, de las prácticas que hemos tejido como grupo familiar y pues de las interacciones sensibles que se posibilitan. Nosotros hemos podido decir, no, quitemos esa caja del centro de la sala porque se ve fea, porque hay desorden, y empezar a supeditar la obsesión por el orden del adulto a la experiencia y a lo que hemos podido atesorar de esa experiencia en ese gana-gana. Yo creo que lo que acabas de decir es fundamental. Aquí disfrutamos y nos conectamos todos con esas experiencias, no solo es en función de los niños y las niñas, sino todos, adultos y niños, conectándonos con la esencia de eso cotidiano y con la posibilidad del encuentro a partir de esas ideas creativas que tienen los niños y las niñas. Así las cosas, y con lo que nos expresas, con lo que nos comentas, ¿cuáles son los principales aprendizajes que se pueden dar en el hogar? Son infinitos. Los aprendizajes que se pueden dar en el hogar son infinitos, y las inmensas posibilidades también. Entonces está desde convertir la casa en un gran laboratorio de ciencias para aprender acerca de mezclas, transformaciones, cambios, causas y efectos el hecho de nada más fritar maíz pira, ¿no? Entonces el hecho de ver el maíz de cierta manera y cómo se va transformando con el efecto del calor, pero también podemos, a partir de la elaboración de una receta, poder establecer formas no convencionales para medir, para pesar la cantidad de los ingredientes que necesitamos para la receta. Podemos establecer secuencias, o sea, las oportunidades son innumerables. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocer que los niños son investigadores, que los niños cuestionan, dialogan, deciden, están aprendiendo todo el tiempo. No es solo los aprendizajes y desarrollos no solo se dan en la escuela, ¿no? Entonces, ahí también la clave de las conversaciones que tenemos con ellos. No solo es la exploración, sino las conversaciones, poderles ayudar a poner en palabras lo que están pensando, lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Ellos necesitan ir ganando confianza y tejiendo experiencias, aprendiendo con otros y comprendiendo lo que sucede incluso en la relación con esos otros, con las realidades que viven. Entonces, yo creo que lo importante es atesorar también esos momentos. En nuestra casa, por ejemplo, está el momento de echar chisme, son momentos donde hablamos de lo que nos pasó en el día, así lo llama Miguel, vamos a echar chisme. O hay momentos para pensar y conversar, que son un poco más serios, sobre lo que nos molesta, sobre lo que nos genera incomodidad, y eso pasa por todos los integrantes de la casa. Son conversaciones que se ritualizan, son conversaciones que se cargan de sentido, que incluso se extrañan cuando no hablamos o cuando llevamos 2 días sin conversar. Entonces Miguel Ángel nos llama al orden. No hemos echado chisme, no hemos conversado, ¿no? Entonces se ritualizan y se vuelven cotidianos, se vuelven espacios para el aprendizaje con los otros. Con esas experiencias que nos compartes, con esas experiencias que tú nos compartes, podríamos consultar entonces ahora cuáles son esas capacidades que debemos potenciar en las familias y los cuidadores. Me refiero a que cómo capitalizamos que todas esas experiencias nos fortalezcan y nos hagan de pronto más hábiles en algunas dificultades que pueden haber, por supuesto, en cada uno de nuestros hogares. Sí, yo creo que no hay que ir tampoco muy lejos. No estamos pidiendo digamos que nos volvamos expertos en educación o en desarrollo infantil,
que es un poco la atención que tenemos ahorita las familias estando todo el tiempo con los niños en casa, y es, pero si yo no me formé para ser maestro, no se trata de ser maestros, ni se trata de actividades muy sofisticadas. ¿Qué tipo de capacidades debemos potenciar? En línea con lo que he venido diciéndoles, considero que son capacidades muy sencillas. En primer lugar, y la más importante, es la escucha, la capacidad de escucha, ¿no? A veces perdemos de vista la posibilidad de escuchar a los niños y las niñas atentamente, y se trata de ponernos a su nivel y dar trascendencia a eso que piensan, a lo que sienten, a lo que dicen, que se sientan partícipes de la cotidianidad del hogar. Muchas veces los desconocemos, se construyen normas sin que sean conversadas y que sean dialogadas. Entonces aquí sí está muy fuerte este lugar de la capacidad de escucha, poder ampliar nuestros oídos, que sean muy muy grandes para escuchar a los niños, pero escucharlos también con todos los sentidos. A veces ellos no nos hablan verbalmente, nos manifiestan sus incomodidades, sus tristezas, con las miradas, a través del contacto. Entonces es escucharlos con todos los sentidos. También implicaría aprender a confiar más en los niños y las niñas y sus capacidades, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir poder acompañarlos sin limitarlos, potenciar su autonomía, saber cuándo necesitan nuestro apoyo para ayudarlos a para generar esas potencias, pero también saber cuándo tenemos que hacernos a un lado, cuándo tenemos que retirarnos para que ellos fortalezcan esas capacidades que tienen. Yo creo que también es importante recuperar nuestro proceso creativo, lúdico y simbólico. Cuando nos volvemos adultos, nos olvidamos de esa experiencia y de ese proceso creativo y lúdico que hace parte de nuestro desarrollo humano. Entonces sí es importante desempolvar de nuestra propia experiencia esos procesos que vivimos en la infancia, de acercarnos al juego, a lo creativo, pues lo hemos abandonado, y entonces sí es importante poder fortalecer esas capacidades de nuevo desde el disfrute. Y aunado a esto se trata de dejarnos sorprender y aprender a ser curiosos de nuevo, ¿no? Disfrutar de esos pequeños momentos, un poco lejos de la productividad, porque lo que hay en el juego y en la infancia es gratuidad, es esa suspensión del tiempo y el espacio para dar lugar a eso creativo, a ese encuentro, a ese juego, al ser finalmente. Y muy bien, hoy también, finalmente, yo creo que es importante aprender a leer el mundo precisamente desde lo sensible, tal como lo hacen los niños, ¿no? Poder observar, poder sentir, poder crear y recrear esa realidad desde lo sensible. Los niños de los audios de los invitados al inicio del programa nos mostraban cómo leen el mundo desde lo sensible. Entonces, añoro sentir el frío, quiero ver los animalitos, quiero volver a tener el contacto con el otro, y eso creo que es importante, volver a conectarnos con eso sensible. Muy bien, Mónica. Hoy hemos conversado con nuestra invitada sobre la importancia de las familias y cuidadores en el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Esto desde su rol fundamental, que es la educación para la vida, y finalmente vamos a compartir algunas pistas para descubrir cómo situaciones cotidianas muy sencillas que se pueden transformar en todas unas experiencias maravillosas en el hogar, como lo hemos escuchado. Vamos a dejarles algunas ideas clave para que las familias y cuidadores fortalezcan su proceso de acompañamiento con los niños y las niñas, aportando en su desarrollo y aprendizaje, por supuesto. Los niños y las niñas tienen voz propia y esta debe ser escuchada. Escuchar a los niños y las niñas les permite hacer visible a quien escucha y al que esté escuchando, construir preguntas sobre el mundo y hacer legítima su capacidad para incidir en la vida cotidiana. De igual manera, las familias y cuidadores son quienes mejor conocen a los niños y las niñas desde sus propios saberes, miradas y legados. Mucha atención, porque es muy importante que los adultos intentemos ver el mundo como lo hacen los niños y las niñas, desde el asombro, la sensibilidad, el amor, la oportunidad. Queremos agradecer, por supuesto, a Mónica por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy, y quisiéramos que brevemente nos regale una recomendación principal, puntual, fundamental, que se nos quede durante todo el día, durante toda esta semana, para compartir con nuestras familias. Listo, Martín. Pues yo dejaría una pregunta fundamental que debe quedarnos de este espacio, y es, a partir de la experiencia que les comenté, ¿ustedes qué les responden a sus hijos cuando les preguntan por qué los peces no duermen? ¿Cómo se hace ese acompañamiento a las preguntas y a las iniciativas de los niños y las niñas? ¿Cómo no las debilitamos? ¿Y cómo sostenemos conversaciones potentes que permitan, tejer y alimentar
esas experiencias y esas preguntas que los niños y niñas permanentemente se hacen. Entonces la invitación es a ser más sensibles, a comprometernos más con las preguntas de los niños y las niñas, con sus conversaciones, desde la escucha, la empatía. Se trata de repensar nuestras prácticas y nuestras cotidianidades y reivindicarnos con los niños y las niñas y lo que ellos y ellas necesitan. Pues Mónica, el reto es aceptado. Muchas gracias por habernos acompañado, por estas recomendaciones maravillosas y esperamos tenerla en un espacio más adelante. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias a ti. Muy bien, y nosotros volveremos el próximo viernes 12 de junio a partir de las 11:30 de la mañana a través de la señal de Colmundo Radio, a partir de las 12 del día a través de DC Radio, para terminar nuestra franja Conversaciones desde la educación inicial a propósito de la contingencia. Allí tendremos, cuando la cotidianidad nos alerta, tendremos oportunidades para encontrarse escuela y familia. Bien, así que la invitación es para el próximo viernes. Recordemos que Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda estas prácticas de autocuidado que te harán menos vulnerable al COVID-19. Usa tapabocas en caso de tener síntomas respiratorios. Lava tus manos con frecuencia. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Y evita saludar de beso o estrechar las manos. Y conserva por lo menos 1 metro de distancia con otras personas. Queremos agradecer en la mañana de hoy, ya casi tarde, a la Dirección de Educación Preescolar y Básica por los insumos técnicos para este programa, a todos los profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito, también a todo el equipo humano y técnico de Colmundo, de DC Radio, por acompañarnos. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión el próximo día viernes. Les acompañó Martín Estrada. Tengan un resto de tarde espectacular. Hasta pronto. Cuida a tus padres y a tus abuelos. Tu familia te necesita. Quédate en casa. Colmundo Radio.